Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Conversando en la Noche es nuestro espacio de todos los días de martes a viernes para conversar con protagonistas de la actividad cultural, social, política, empresarial de nuestro país. Hoy hablaremos por segunda vez con alguien que hace algunos meses todavía estaba estudiando su candidatura. Hoy ya es precandidato de la Concertación, una línea interna del PLRA que pretende disputarle esa elección bastante dura a otros, principalmente al doctor Efraín Alegre. Hugo Fleitas está con nosotros. Primero lo presentamos con esta semblanza y enseguida conversamos con él acerca de las elecciones del 18 de diciembre. Hugo Alberto Fleitas Ovelar nació el 12 de mayo de 1973, cursó sus estudios primarios y secundarios en Isla Pucú, Cordillera. Es egresado de la Universidad Nacional de Asunción de la carrera de Medicina, especialidad oftalmología. Su primera incursión en la política fue como candidato a intendente de Isla Pucú en el año 2015. En el año 2018 asume la gobernación de Cordillera, cargo que ocupa hasta la actualidad. Recientemente lanzó su precandidatura a la presidencia de la República para las próximas elecciones en el 2023. Candidato por el Partido Liberal Radical Auténtico, con una dupla imponente, como lo es el actual canciller de la Nación, el doctor Euclides Acevedo. Bueno, estimado doctor, un gusto recibirte. Ya se te ve más cansado por la campaña, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mario. Un gusto, un placer estar de nuevo compartiendo este espacio contigo, con nuestra audiencia. Y sí, poquísimos días ya para la fecha, el 18 de diciembre, una fecha muy importante para el proceso democrático en el Paraguay y con un proyecto creo que totalmente consolidado. Lo mencionaste. Meses atrás veníamos con cierta duda, porque no es fácil tomar la decisión y encabezar un proyecto político presidencial que va a pelear, Mario. Estamos preparados. ¿No tenías dupla todavía cuando eso? Después elegiste al doctor Valmeli. ¿Por qué? Es así, porque creo que el doctor Bruno Valmeli, como figura política ya hoy, desde la precandidatura a la vicepresidencia, complementa en algo lo que nosotros ofrecemos también como candidato a vicepresidente. ¿Por qué? Un profesional médico reconocido y no viene de la actividad política. Él viene de la actividad profesional como médico y muy comprometido. ¿Por qué? Porque con Bruno nos conocemos desde la época de la facultad. Yo soy un año mayor que él, egresé un año antes. Y entonces nos conocemos. Y también es muy importante, creo que en la dupla presidencial, que ideológicamente también haya coincidencias importantes. Con Bruno coincidimos en casi todos los puntos que me parecen importantes para el futuro gobierno nacional. Entre este tiempo que pasó también hubo muchas fugas en la Concertación, ocurrió lo de Euclides, que nunca llegó a integrarse. Al final fue menos de lo que se esperaba la Concertación. ¿Es lo que se puede hacer con este modelo por el momento? ¿Qué concepto tiene para vos este modelo político que eligieron? Yo creo que la Concertación, Mario, en este momento de su concreción, porque finalmente queremos llegar unidos como oposición paraguaya, en un 95% de los partidos, movimientos políticos de la oposición están hoy comprometidos con la Concertación. Las figuras políticas, mencionaste algunas que no están, pero estimo que el 95% también está. Entonces, en este momento de este proceso me parece a mí positivo todo lo que ha generado la Concertación. Bueno, estamos también, si bien en algún momento cuestionamos algunas de las decisiones tomadas por el presidente de nuestro partido, quien encabezaba este proceso de la Concertación como presidente del partido y como precandidato. Eso a nosotros, a nuestro criterio no correspondía. Él tendría que haber renunciado a la presidencia del partido si ya quería instalar su figura como precandidato. Sin embargo, aceptamos las reglas y bueno, vamos a acatar el resultado, toda vez que sean transparentes. No tenemos mayores cuestionamientos desde la justicia electoral, desde el TEI y la Concertación, así es que vamos a estar sumándonos eventualmente. A algunos no les gusta que yo considere la posibilidad de no ganar.
Claro. Estoy muy confiado que vamos a ganar, ¿verdad? Sí. Y voy a explicar por qué, Mario. Ajá. Pero eventualmente, si la mayoría de la ciudadanía, de los electores del Paraguay, apoyan otro proyecto, nos vamos a sumar a ese proyecto. Eso Claro. sin ninguna duda. Esa gimnasia es lo que nos cuesta mucho porque nos disponemos a competir, pero después decimos, no, si yo pierdo ya no acepto más nada. Se pueden dar cualquiera de los resultados en cualquier elección, eso se sabe. Ahora, ¿cómo ganarle a esa suerte de tendencia habitual que tiene Alegre sobre todo? Y esa es una primera pregunta. ¿Cómo obtener un electorado que cambie la visión y que diga, voy a optar por algo diferente? Y también, ¿qué opinas sobre la elección de la vicepresidenta, candidata a vice, Soledad Núñez, que viene de otra procedencia política, de otro estadio, inclusive fue integrante del gobierno de Horacio Cartes, tan criticado por Alegre? ¿Qué pensás de ambas cosas? Empiezo por la segunda Ok. consulta. Yo creo que hablaba yo de la necesidad de que el presidente con el vice tengan Ujú. una ideológicamente más coincidencias que diferencias, para que la convivencia, la relación armónica que tiene que existir entre el presidente y el vice sea tal, ¿verdad? Y me parece que ideológicamente es un detalle. Ujú. Que el presidente del partido siempre se declara pro familia, está Ujú. contra la ideología de género, sin embargo su vice habla de lo contrario. Entonces, bueno, parece que no tendría que haber sido el No hay mucha complemento. afinidad ahí. No, ahí sin Ujú. ninguna duda la campaña uno ve que Ahora, ahí ¿cómo está. doblegar esa suerte de inercia que ejerce Efraín, sobre todo adentro del partido? Es así, el doctor Alegre es una figura muy conocida, 2 precandidaturas a la presidencia, varias presidencias ya también desde el directorio, una figura muy conocida. Sin embargo, nosotros, y hablo de forma particular, ¿por qué decido encabezar un proyecto presidencial? Por el respaldo que recibimos de diferentes sectores internos del partido. Y hoy también, Mario, y a la audiencia, muchos movimientos se están sumando que van a formar parte, o sea, forman parte de la concertación. Y algunos que no forman parte de la concertación, sin embargo, hay una tendencia de dar el respaldo a nuestro proyecto. Eso nos fortalece mucho. Y también me parece algo importante del por qué vamos a ganar con el doctor Bruno Valmella el próximo 18, que la mayor participación va a ser del electorado liberal. Ujú. Esto creo que no hay ninguna duda que estimo el 80 o 90% de los electores quienes participen van a ser liberales. Y dentro de lo que hoy es el posicionamiento político al interior del partido, nosotros tenemos un respaldo mayor que el que tiene el presidente del partido. Más de la mitad de los 81 intendentes liberales que tiene el Paraguay, más de la mitad están con nuestro proyecto, 46 aproximadamente. Tenemos casi 40 candidatos, Mario, a diputados en los diferentes departamentos Ujú. que están trabajando por su proyecto y fortalecen el nuestro. Claro. Y la lista para el Senado de la misma forma. O sea, en cuanto a la estructura de dirigentes, que es muy importante tener ese respaldo, nosotros tenemos la mayoría de ellos acompañando nuestro proyecto. Ese Y tema, me sí. parece, Mario, que el electorado independiente, va a Ajá. fijarse en el discurso, en la figura, la renovación que estamos proponiendo con Bruno, va a apostar también a nuestro proyecto, Más que a un proyecto más tradicional. que a un proyecto que representa probablemente la derrota, porque sin entrar a querer cuestionar insistentemente en estos años se mencionaba de la resistencia que tiene el presidente del partido dentro de sectores importantes, ¿verdad? Mm. Entonces la gente quiere ganar, Claro. la gente quiere, necesitamos la alternancia, Mario, y me parece que con nuestro proyecto garantizamos más esa unidad de toda la oposición y que la concertación sea exitosa. Y también otra cuestión, hoy está polarizada esta elección entre el proyecto del presidente y el nuestro. Somos 6 precandidaturas, 6 chapas, Sí. pero las que competimos hoy somos 2. Bueno, ahí quiero un poco cerrar eso antes de entrar a ideas de gobierno, también a propuestas. Quiero entrar un poco también a cómo vos estás percibiendo el clima en el interior. Recorres mucho, andás mucho, hicieron ya varias vueltas por el país. ¿Qué piensa la gente del interior? Porque la alternancia es una necesidad, pero ¿cómo cristalizarla? ¿Qué es lo que pide la gente en las giras, por ejemplo, doctor? Lo primero, Mario, es que la ciudadanía paraguaya está decepcionada profundamente de la clase política. Mm.
estamos en falta los que de alguna forma decidimos a través de los proyectos y los cargos buscar días mejores para el Paraguay. Está profundamente decepcionada. Hoy la desconfianza es tremenda. Cuando uno se acerca, propone la desconfianza de la ciudadanía, y me parece que corresponde 30 años de gobierno de era democrática sin que hayamos avanzado en las áreas que necesita hoy mejorar la clase política que ocupa cargos en salud, en educación, en oportunidades y en seguridad, hoy que lastimosamente no podemos ofrecerle al pueblo paraguayo. Entonces, pero la gente quiere la renovación, quiere la alternancia, porque eso también ayuda a un país a salir adelante. Países democráticos, país del norte, sabemos que los dos partidos alternan generalmente, frecuentemente el Ahora gobierno. pasó en todo el continente, Brasil, todo el Colombia, continente. en todas partes, en Chile, en todas partes pasó, ¿no? ¿Por qué no acá en Paraguay? Es la pregunta. Exactamente, y a nosotros nos ayuda, si bien mucha gente no nos conoce, no ha visto nuestro trabajo, pero trasciende lo que pudimos hacer como intendente, como gobernador, y más los resultados positivos electoralmente hablando, ayudan a que rápidamente difunda eso, que la gente sepa que cómo pudimos realizar la gestión de la gobernación, que me parece en general la ciudadanía cordillerana aprueba y nos está dando un respaldo importante. En Cordillera nosotros vamos a sacar una diferencia importante a favor de nuestro proyecto. En el departamento central, nosotros casi le vamos a doblar al proyecto del presidente del partido. En Itapúa, en Paraguarí, son departamentos en donde el resultado a favor nuestro está garantizado ya, Mario. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos recién comenzando a hablar con el doctor Hugo Fleitas. Enseguida quiero entrar en tema de propuestas. ¿Qué es lo que se visualiza como las necesidades prioritarias del país en el caso de que se llegue al gobierno nacional, en un gobierno de alternancia, de unidad de toda la oposición, que es lo que se pretende también? A la vuelta de la pausa, conversamos la noche de vuelta con el doctor Hugo Fleitas. Bueno, estamos con el doctor Hugo Fleitas hablando de esto que llega muy pronto. En pocas semanas más serán las internas de la concertación y después ya las generales el año que viene. Es lista 22, ¿verdad? Lista 22, Movimiento Nuevo País. Bueno, ahí quedé pensando en el bloque anterior de lo que la gente dice. Fuiste muy sincero y creo, coincido contigo en que hay una decepción generalizada de la clase política, pero también una percepción de que va a ser difícil hacer política sin políticos. O sea, la gente va a tener que elegir. Ahora... A los menos peores. Exacto. Como muchas veces nos dice la gente. Así mismo. Vamos a elegir el mal menor. Así mismo, porque ha caído tan baja el prestigio y todos tuvimos experiencia en ese sentido. Ahora, siempre cuando uno lee los estudios de opinión y un poco los focus group y compañía, aparecen temas como la inseguridad, el trabajo, aparece salud, educación, más o menos por ahí, ¿verdad? Que son problemas muy macro. Pero me decías antes, cuando hablábamos en la previa del programa, que hay que ir cambiando también la estructura jurídica, hay que ir generando una sensación de seguridad jurídica que no tiene el país en este momento, doctor. El proyecto Nuevo País se diferencia de las otras alternativas que hoy tiene la ciudadanía, el electorado paraguayo, Mario. 5 precandidaturas más dentro de la concertación y 2 del partido de gobierno, en que es el único proyecto que está hablando claramente de cómo tenemos que controlar la corrupción en la República del Paraguay. ¿Por qué estamos mal en esas áreas que mencionaste? Y coincidimos. Son las bases fundamentales de una sociedad, el sistema de educación, salud, en ese orden. Sí. Trabajo que necesita hoy. Seguridad. Y seguridad. Porque si el país hoy, el Paraguay hoy está posicionado como segundo país más corrupto. Transparencia Internacional dio su informe el año pasado. Y estamos en el número 2. Solamente nos gana, según Transparencia Internacional, Venezuela, como país más corrupto. Entonces, ahí está el diagnóstico, Mario, que no se hizo en estos periodos. ¿Por qué? Porque Juan Carlos Guasmosi, cuando ganó y asumió como presidente, había dicho en época de campaña que el Paraguay iba a avanzar 50 años en 5. Sí.
y hablaba ya de la necesidad de controlar la corrupción. Fernando Lugo, que me parece a mí que en alianza con el Partido Liberal fue uno de los gobiernos en donde la ciudadanía, y hoy cuando uno habla de la era de Fernando Lugo, la gente aplaude. Sí. 800 unidades de salud familiar, salud gratuita, pensión a la tercera edad, almuerzo escolar, muchas reivindicaciones que fueron positivas. Y hablaba también Fernando Lugo en época de campaña, recordamos muy bien de la necesidad del mejoramiento del sistema judicial. Sí. Sin embargo, no hizo Ahí lo no se pudo suficiente. avanzar. Y estos dos gobiernos que no hablan de esto. ¿Por qué? Porque la corrupción, la única forma de controlarla es con un sistema judicial independiente. ¿Cuál es la causa de la corrupción? La impunidad. Y la impunidad la ofrece, Mario, no los presidentes de la República, no los parlamentarios, los intendentes. La impunidad la ofrece el sistema judicial de un país. Claro. Y el sistema judicial en el Paraguay está tremendamente y totalmente sometido a la clase política. Ahí te quiero hacer un punto, porque claro, si llegara al Ejecutivo, el Ejecutivo es otro poder, y hay equilibrio de poder en el Paraguay, judicial, legislativo, poder ejecutivo. Artículo 3 de la Constitución Nacional y se ha roto ese equilibrio. Sí. No hay equilibrio. ¿No? ¿Por qué? Porque el sistema judicial, el poder judicial depende de la clase política. Entonces, lo que quisimos y que sabiamente nuestros constituyentes plantearon de que haya un equilibrio entre los tres poderes, se ha roto ese equilibrio. El poder judicial hoy está a merced, depende de la clase política. Entonces los jueces y fiscales, ¿a quiénes les responden? A los políticos. ¿Y quiénes ocupan los cargos, tanto electivos y administrativos en la República del Paraguay? Los políticos. ¿Cómo Entonces, se modifica, doctor, esa realidad? no hay otra forma. Pactos, acuerdos entre partidos, movimientos, clase política Sí. y acuerdos de la clase política con la ciudadanía paraguaya. Eso vamos a plantear nosotros a partir del 16 de agosto, un día después de asumir. ¿Y en qué va a consistir, en qué van a consistir esos pactos? En reformas. Ya. Reforma de la Constitución Nacional, sin ninguna duda. Y están algunos detractores, Mario, a Sí. esta teoría de que lo que falla es el sistema y el sistema lo establece la Constitución Nacional de un país. No, la Constitución Nacional de Paraguay es perfecta, es la mejor, solamente que no es violada muchas veces. Y ahí está la falla. Una Constitución Nacional bien pensada, redactada, No debe ser diseñada, tan fácilmente violable. no puede ser violable. Y si la viola un ciudadano o una autoridad, Claro. tiene que encontrarse con la sanción. Y ahí lo que dimos. ¿Y qué pasó, Mario? Con la Constitución del 92 se crearon dos órganos. El Consejo de la Magistratura del Jurado de Enjuiciamiento, designación de jueces y fiscales y control y remoción de jueces y fiscales a través del jurado. Pero, ¿dónde falló el diseño? En haberles incluido a los políticos, representantes del Parlamento, de 8 integrantes del Consejo, 2 son parlamentarios, y en el jurado 4 parlamentarios de 8 integrantes. Claro. Ahí está el error. Entonces Y ahí cada le- sector tiene sus jueces, cada sector tiene sus Pero fiscales. claro, ¿para qué hoy, Mario, un estudiante de derecho o un abogado que el día de mañana quiere ser operador de justicia, juez o fiscal, sueña, se prepara, si al final la designación es política? La desmotivación es tremenda. Claro. Y peor, accedes a esos cargos y quizá con buena voluntad, quizá con compromiso desde el cargo con la ciudadanía, pero te atan a través del jurado de enjuiciamiento y ya empezás a recibir la visita o la llamada de los políticos. Por eso no hay justicia en Paraguay. En esa reforma de la Constitución, muy interesante, porque casi ningún candidato habla de esto. Es como que no se quiere tocar ese tema. Como que queremos decir, veremos después. ¿Por qué? Porque cada vez que se habla de reforma de la Constitución, se habla también de reelección. ¿Qué pensás de eso? Claramente, no necesitamos que un presidente esté 10 años. 5 años ya son suficientes para cambiar el sistema y para hacer que los próximos gobiernos también se moldeen y se alineen a ese sistema. Y el que no lo hace, que el sistema judicial lo sancione. Por eso, hay 5 a 6.000 cargos de confianza y relevancia dentro del Estado paraguayo, que por decreto el presidente tiene que designar, ¿verdad? Sí. Para que siga funcionando el Estado paraguayo. ¿Cómo yo le voy a controlar a los 5 o 6.000 funcionarios que sean de mi partido, de otros? Si tienen cancha libre, van a caer en hechos de corrupción también, ¿verdad? Claro. Si es que no tenemos un sistema de justicia que sancione. Y son 280.000 funcionarios públicos que aproximadamente que tiene el Estado paraguayo. Gran parte de ellos son corruptos, Mario. La corrupción se da desde las instituciones educativas, centros de salud, regiones sanitarias.
todas las instituciones, gran parte de ellas, por lo Sí. menos, están en la misma situación, altamente corruptas. El propio sistema judicial hay corrupción. ¿Y por qué? Porque no ha habido sanción en este país. Eso tenemos que cambiar. Y otra de las reformas, Mario, y Sí. creo que te tocó muy de cerca también a vos, la ciudadanía paraguaya, la prensa también no maneja, por eso la información es importante y el buen diagnóstico. Sí. El buen médico para curarle a su paciente tiene que hacer un buen Claro. diagnóstico. Se hicieron mal los diagnósticos en el Paraguay. La descentralización, por ejemplo, Mario, que municipios y gobernaciones, mejor controladas por un Sí. sistema judicial que les sancione y castigue también a los gobernadores e intendentes corruptos, necesitan mayores herramientas. ¿Por qué, Mario? El compromiso que tiene el intendente de un distrito del Paraguay con su ciudadanía es mucho mayor porque vive, reside Claro. en ese municipio y va a estar más interesado en que mejore el sistema educativo, de salud, los caminos vecinales de su comunidad, que un ministro que vive en Asunción y no tiene los mismos reclamos que tienen los intendentes y gobernadores. Entonces, ¿cuál es la idea? De un 5% de descentralización en presupuesto que tiene el Estado paraguayo, porque 95 maneja el presidente, llevemos hasta un 20%. Mayores herramientas presupuestarias, mayor autonomía también, pero mayor control. ¿Por qué, Mario? Otro cambio. Hay una dirección del Estado creada por ley en el 2003, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Sí. ¿Para qué fue creada esa dirección? Para controlar y regular las compras públicas, los procesos de llamado a licitación. Pero ¿en dónde falló de nuevo el diseño de esa ley? En que hizo que el cargo dependa del presidente de la República, es un cargo de confianza. Y el presidente de la República es el mayor comprador porque maneja el 95% del presupuesto. Entonces yo, presidente de la República, le pongo a un secretario, un cargo de confianza, para que me regule y controle las compras. Falló. Dirección de Contrataciones Públicas en el gobierno de Nuevo País, para que todos nos alineemos, tiene que formar parte de la Contraloría, que es un órgano de extrapoder, no depende del Ejecutivo ni del Parlamento. Así vamos a mejorar el Paraguay. Sobre No todo hay- porque todo lo que se puso en práctica antes no funcionó, entonces algún cambio hay que buscar, ¿verdad? Vamos a- O funcionó a medias. Y por eso, Mario, sea quien sea el próximo presidente de la República, si no impulsa esas reformas, va a ser de nuevo un fracaso su gobierno. Generando, Hasta pueden tener buenas intenciones. sí, generando decepción en el electorado, que es la decepción de la política, ¿no? Decepción. Lo que Justamente. hablamos al principio No. y cada día el paraguayo vive peor, Mario. La pobreza empeoró, pero yo no sé cómo puede sacar informes el Banco Central, la realidad. Hoy la familia paraguaya es otra. Vamos a hablar enseguida de eso también, la situación social del país y qué país va a encontrar el próximo presidente de la República con un alto nivel de endeudamiento, con una cantidad de desafíos muy grandes. No es fácil el país que le va a tocar a quien fuera electo presidente el año que viene. Por eso es tan seria esta elección, tanto en internas como en generales. Ya volvemos con el doctor Hugo Fleitas, hoy conversando la noche aquí en Mega TV. Seguimos conversando con el doctor Hugo Fleitas. Muy interesante la visión que él nos transmite en cuanto a las necesidades de grandes cambios en nuestro país. ¿Percibís eso que hablabas antes? La pobreza se siente sobre todo en el campo, ¿no? Sí. Y en la ciudad también, pero digo, en los sectores rurales más olvidados, los sectores periféricos también, los grandes cordones de miseria que tenemos son realmente enormes, doctor. ¿Cómo se ataca eso? Ujú. Y la eficiencia del Estado tiene que ser una realidad desde el próximo gobierno. ¿Qué es lo que hoy más necesita el paraguayo? Es trabajo, Mario. Si bien la educación y la salud son los pilares fundamentales en una sociedad, la generación de empleo o de oportunidad de la gente es lo que más urge en el Paraguay. ¿Cómo se consigue eso? Con inversión privada. Un Estado no puede crecer o su ciudadanía no puede conseguir trabajo a través de cargos públicos. Es donde uno sale, Mario, le pide la Sí. gente trabaja con las instituciones públicas porque hoy coponá la política que haremos. Estamos en montaña de estamos. Entonces, pero hoy el Paraguay tiene esa cantidad que mencionamos de funcionarios públicos. Es imposible ya que el Estado crezca. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos? Inversión privada para generar mano de obra. ¿Y por qué no hay tanta inversión privada? Hoy justamente volvemos a lo mismo. El desgaste en imagen
que tiene el Estado paraguayo y que ahuyenta las inversiones, tanto nacionales como las extranjeras. Por eso en el próximo gobierno nosotros vamos a crear las condiciones para que haya mayor seguridad jurídica y un gobierno que demuestre honestidad, transparencia con esas reformas para que se puedan hacer las inversiones en el Paraguay. Y la asistencia también, controlando la corrupción, porque se cree, Mario, de 14.000 millones de dólares que tiene como presupuesto anual el Estado paraguayo, hay una sobrefacturación que va directamente al bolsillo de los muchachos. Se estima en el orden del 5, 10%, hablamos de 1.000 millones de dólares, que es demasiado presupuesto que invirtiendo bien en la ciudadanía, se van a mejorar los servicios de educación y salud, sobre todo. Pero volvemos a lo mismo. La corrupción es la que hay que controlar para rediseñar el Estado paraguayo. Y hoy la familia paraguaya está muy disgregada, Mario, y eso también empeora, hace que empeore el sistema educativo. ¿Por qué? Porque la primera educación o la mayor parte de la educación uno la aprende en la casa. Y si papá tuvo que ir a Buenos Aires o mamá tuvo que ir a otra ciudad para buscar trabajo, ¿cómo queda esa familia? Y es una de las cuestiones que hay que mejorar. Generación de empleo, fundamental. Este control hoy del crimen organizado nos está ganando la batalla, Mario. Narcotráfico que utiliza al Paraguay como país de tránsito de cocaína. Sí. ¿Por qué no se utiliza a Uruguay como país de tránsito y sí al Paraguay? Porque las instituciones en Paraguay son parte ya hoy del crimen organizado. Claro. Están permeadas por la corrupción, de nuevo, sí, en Uruguay. Y si leemos cómo fueron estas 3 últimas décadas en Uruguay, cómo se desarrolló, vamos a ver lo primero que consiguió la independencia judicial. Todos los países que han conseguido independizar de su justicia fueron hacia arriba, hacia el desarrollo. Todos los países en donde la justicia está sometida a la clase política son países que se debilitaron sus instituciones e inclusive eso es un riesgo para la democracia. Entonces, volvemos a lo mismo. La corrupción es la que hay que controlar. Y por eso el próximo gobierno, por lo menos, porque somos el único proyecto que está hablando de este tema, ya lo mencionaste, ningún precandidato está hablando, te habla que va a mejorar en esa área que mencionamos, pero si no controla la corrupción no lo va a conseguir. Bueno, evidentemente que eso es una especie de necesidad, o decía 16 de agosto, comenzar ya ese diálogo, ese pacto y generar ya las condiciones para una reforma. Así Ahora, entre tanto se va a recibir un país con alto nivel de endeudamiento. Paraguay tiene un problema de presupuesto muy inflado, ahora se está terminando de aprobar este presupuesto otra vez con mucho sobreprecio para la ciudadanía. Es como que no puede parar de crecer o de inflarse el globo. ¿Quién tiene que poner un basta a eso? Porque también el sector público te dice, doctor, ganamos poco, no todos somos corruptos, solamente unos pocos y el resto paga los platos rotos. Hay un aparato muy, muy caro y poco eficiente. ¿Por dónde hay que comenzar esa reforma también de la función pública? En la deuda externa, la deuda pública, trepó a 15.000 millones de dólares, Mario, en 9 años. El gobierno de Federico Franco había entregado con una deuda pública de 4.000 millones, 11.000 millones en 9 años. ¿Para qué? Para construcción de rutas asfaltadas. Porque es el gran negociado de los gobiernos de turno, a través del Ministerio de Obras Públicas. Y hay muchas rutas nuevas, pero no tenemos escuelas y no tenemos consultores. ¿Por qué? Porque hay un interés en esa inversión. Y la inversión en rutas asfaltadas, no es que genere tanta mano de obra. Claro. Es tanto así. Y casi el 50%, porque es importante que nuestra ciudadanía sepa, conozca estos datos. El 50% de la construcción de rutas asfaltadas, el costo lo representa el asfalto que importamos. O sea, si el Ministerio de Obras Públicas invierte 1.000 millones de dólares al año en construcción de rutas asfaltadas, 500 millones está enviando afuera para importar el asfalto. Y casualmente la empresa del presidente de la República es el que importa el asfalto. Negociado detrás de los carros. Se utilizó al Estado paraguayo para que se enriquezcan mucha gente, Mario. Nosotros tenemos que cambiar. Y lo otro, el Paraguay recauda muy poco. 14.000 millones de dólares de presupuesto anual es bajo para un país con tantas necesidades.
Bolivia, ¿sabes cuánto es su presupuesto, Mario, audiencia? 28 mil millones de dólares, 11 millones de habitantes. Tiene el doble de presupuesto. ¿Qué significa ese presupuesto? Inversión del Estado para ofrecer servicios a la ciudadanía. 2 años y medio después de que asumamos la gran responsabilidad de conducir este país, Mario, vamos a sentarnos a hablar cómo mejorar la recaudación del Estado paraguayo. Pero primero vamos a demostrar honestidad, transparencia y eficiencia, porque no podemos pensar en recaudar más con un Estado casi fallido como el que tenemos actualmente. Claro. Nadie quiere pagar sus impuestos, porque se roba mucho. ¿Para qué voy a pagar para pagar la secretaria VIP de los muchachos? De los muchachos. Entonces hay que mostrar primero con el ejemplo. Eso hablo de 2 años y medio. Entiendo. 2 años y medio. Entiendo. Lo otro también que siempre nos mueve a la reflexión es el tema de la salud. Se ha mejorado la inversión. Hay un poquito más de infraestructura. Con la pandemia también hubo mucho apuro por terminar muchas terapias intensivas. Vos conocés bien el tema. Sin embargo, todavía, y ahí hay 2 aspectos. IPS, que es una parte de la historia, y la otra parte, el sistema público de salud. En ambos lugares hacemos agua. ¿Por qué, doctor? Y por la corrupción. También. Volvemos a lo mismo, Mario, por la corrupción. ¿Y te acordás de los procesos de llamada a licitación en época de pandemia? Sí. Insumos, de todo. Claro, el tapabocas que costaron 38 mil millones, 38 mil o 40 mil cada uno. Sí. En fin, y lo mismo, ineficiencia del Ministerio de Salud por la alta corrupción dentro. Y la corrupción desde el centro de salud se da en el hospital regional, se da en el hospital distrital y ni qué decir en el Ministerio de Salud. Entonces, controlar la corrupción primero. Volvemos a lo mismo. ¿Y qué necesita? Según nuestro criterio con Bruno y un equipo técnico que tenemos, porque es nuestra área, por ser profesional médico, ¿verdad? El proceso de descentralización que se inició en el gobierno de Fernando Lugo fue exitoso, a través de la descentralización de la salud, a través de un sistema APS, Atención Primaria a la Salud, con la creación de unidades de salud familiar. ¿Qué son las unidades de salud? Pequeños puestos sanitarios, para que la gente tenga un servicio cerca de su y ya no llegue tampoco tan deteriorada al final de la historia. En los 9 años se abandonó. 800 unidades aproximadamente fueron creadas en el gobierno de Fernando Lugo y Federico Franco. 800. Sí, en estos últimos gobiernos nada. Ya no creció eso. Ya no creció y el Paraguay necesita 1.500 unidades. ¿Cuál es la ventaja? Que el ciudadano que está en Capibarí, en una compañía rural, no tiene que trasladarse 20 kilómetros para consultar y que le mediquen. Claro. Va a tenerlo cerca de su comunidad. Pero Mario, si estás con un cuadro gripal y tenés que viajar 20 kilómetros para una consulta, ya no te va. Te va a automedicar y ahí va a empeorar tu cuadro. Se complica. Vos tenés a 1.000 metros o a 2.000 metros, te vas a ir caminando. Claro. Entonces, vamos a continuar con el proceso de descentralización del sistema de salud público en el Paraguay. ¿Y PS qué opinas de la situación? ¿Cómo es que una entidad tan millonaria, porque además recauda, se aporta, es casi un servicio privado, ¿por qué tiene tantos problemas? Por la corrupción. De vuelta. Volvemos a lo mismo, Mario. Parece una grabación. Y empezamos de ahí, controlar la corrupción, proceso de llamado de licitación, compra de insumos, guardia de seguridad, no sé si tanto, parece IPS, la última vez que me fui parecía una entidad financiera de tantos guardias que tenía. Porque ahí está el lucro de los muchachos. Eso vamos a terminar nosotros. Eso es lo que hay que cortar de raíz. Vamos a cortar nosotros porque el país no puede esperar más para esos cambios. Hoy hace PAMA la Paraguayo, Mario. Recorrer departamentos, y voy a citar uno porque la pobreza ha avanzado cada zapá. Departamento de San Pedro, vos ves plantaciones que debería servirle a uno como parámetro de cómo está la situación en ese departamento. Sin embargo, ves comunidades de pueblos originarios y de asentamientos que viven en la pobreza, en la extrema pobreza, mucha desigualdad hoy en el Paraguay, por la ineficiencia de los gobiernos, que no han entendido, y nos equivocamos los paraguayos, y esa es una posición, una opinión que mucha gente lo está analizando y está coincidiendo. Nos equivocamos de cómo estructurar o cómo organizar el Estado paraguayo. Ahí fallamos en el 92, Mario. Vamos a hacer una pausa, la última, y le voy a preguntar sobre eso último, y sobre todo también de la importancia de las elecciones en el aspecto también de los parlamentarios que hay que elegir. Porque si ganara
alguien de la oposición va a necesitar un soporte que le permita gobernar. ¿Cómo se logra también eso de tal manera no tener un gobierno fallido de entrada? A la vuelta de la pausa, con el doctor Hugo Fleitas, hablamos de estos temas en la parte concluyente de esta charla de esta noche. Estamos con el doctor Hugo Fleitas, última parte de esta interesante charla. Ya lo encontramos mucho más madurado en su propuesta de gobierno, está decidido a un cambio profundo. Efraín suele decir Paraguay o mafia. Patria o mafia. Patria o mafia. Pero vos decís algo similar, pero vas más al caracol el tema. Transformación real, con una reforma a fondo. Primero, hay que tener para eso un parlamento que te acompañe, doctor. O sea, la elección que decida el elector va a tener que ser también en conjunto con parlamentarios que puedan acompañar a un gobierno disruptor de cambio. ¿Cómo se logra eso también? Va a ser necesario que el Parlamento se sume a estas ideas de cambio. Si la propuesta nuestra como gobierno nacional va a ser impulsar las reformas para que el sistema judicial nos sancione a mí y a Bruno como vicepresidente, nadie puede cuestionar eso. Pero no solamente los parlamentarios tienen que decidir para realizar las reformas a través de una constituyente, una reforma constitucional. La ciudadanía es la que tiene que decidir qué modelo de país quiere y qué modelo de país necesitamos para asegurar el futuro de nuestras próximas generaciones, Mario. No, es que los parlamentarios van a tener que estar todos de acuerdo. Es más, muchos de ellos no van a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque si el parlamentario, el diputado, el senador, puede designar jueces y fiscales y nosotros vamos a exigir que no sea más así, no, muchos no van a querer, pero por lo menos los que están hoy en la línea, quienes están hoy con las precandidaturas acompañando nuestro proyecto presidencial, ellos ya están de acuerdo. Yo ya en varias oportunidades hablé con cada uno de ellos y varios van a llegar a su objetivo, van a ser tanto diputados y senadores, nos van a acompañar ellos para impulsar esa reforma. Me recordó Sí. eso que dijiste nomás cuando cayó Stroessner, siempre se dijo como una leyenda urbana de que un presidente seccional dijo, no sirve para nada esta democracia, no podemos más ni nombrar maestras. Bueno, los diputados pueden decir no podemos más ni nombrar fiscales y jueces o controlarlos. Entonces el cambio también va a ser para ellos, doctor. Pero claro, todos vamos a tener que alinearnos. Exacto. La ciudadanía, los delincuentes van a tener crimen organizado. En pocos años vamos a ganar la batalla, pues necesitamos el país. O si no. El país va a empeorar cada día si es que no conseguimos ese objetivo también. Y lo único que pedimos, que alejemos a la clase política de la educación. Nuestros niños están aprendiendo, Mario, que la corrupción es algo natural, normal. Sí. Estamos culturalizando la corrupción. O casi una aspiración ser político para La ganar plata. próxima Constitución Nacional, la quinta que necesita el Paraguay, va a exigir que los jueces y fiscales, para acceder a esos cargos de alta distinción y alto compromiso también ciudadano que ellos tienen que dar, renuncien a su condición de afiliado político 5 años antes, Mario. Claro. Y los miembros de la Corte Suprema de Justicia 10 años antes. Si vos sos abogado, capacitado, comprometido, Tener una aspiración a ser juez. vos querés en el 2032 competir para ser miembro de la Corte Suprema, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Tenés que renunciar en el 2022 a tu afiliación. Sí. Y no vas a poder estar más de 10 años. No podés. ¿Sabes por qué me río, doctor? Porque ahora con los jueces tienen calcomanía, eso, vote lista 2, eso dicen. Fuerzas republicanas, ir ahí camioneta afuera. Eso no puede más seguir. Y es lo que hicimos mal los paraguayos. Y por eso nosotros estamos con estas propuestas claras. Y nadie me puede cuestionar a mí que yo quiera que el siguiente sistema judicial me sancione a mí como presidente de la República. Le Claro. sancione a mis ministros, le sancione a todos los cargos, a todos los funcionarios públicos y le sancione a los delincuentes. Hoy porque, hablo, y creo que la audiencia también, el abigeato, que es una epidemia en todo el interior. Todos los abigeos en días consiguen medidas sustitutivas y ya están delinquiendo de nuevo en pocas semanas. ¿Por qué? Porque el sistema judicial permite eso, Mario. Porque ahí el político le puede llamar al juez que
nosotros centramos en esa necesidad de cambio en lo que tiene que ser como objetivo, tiene que tener el próximo gobierno, Mario. Por último, entrando en estos últimos minutos del programa, volvemos al tema de tu principal contendor, que es el doctor Alegre, evidentemente. No he leído últimamente encuestas, normalmente es difícil ya creer en las encuestas en Paraguay hoy día, pero ¿cómo percibís vos el clima y sobre todo con qué armas lo derrotarías a Alegre y a los otros candidatos? Uno de los motivos, Mario, por los cuales aceptamos con Bruno este desafío de encabezar un proyecto presidencial es la alta resistencia que manifestó la dirigencia y mucha ciudadanía independiente que quiere apostar al cambio y a la alternancia hacia la figura del presidente del partido. Si bien hay mucha gente, hoy pudo formar en base a una estructura importante parlamentarios que se sumaron de nuevo a su proyecto por diferentes razones, la alta también, el alto nivel de rechazo que tiene también su figura nos posiciona a nosotros, porque en unas elecciones polarizadas por dos proyectos, hoy nos sentimos nosotros con la fuerza suficiente para ganar, porque la gente está entendiendo, y hace pocas semanas nomás la ciudadanía empezó a informarse más. Muchísima gente no sabe todavía, Mario, que en la concertación van a poder participar, van a poder votar todos los ciudadanos que están en el padrón electoral, independientemente de si está o no afiliado o no a un partido político. Ahora no sabe la ciudadanía, pero en estas últimas semanas sí se va involucrando más la ciudadanía y sentimos un crecimiento importante del proyecto, porque mucha gente va conociéndonos, está escuchando nuestras propuestas y quiere también apostar a figuras alternativas y también figuras o proyectos que garanticen mayores posibilidades de unir a la oposición paraguaya. Normalmente se dice, Alegre puede ganar su interna, pero pierde las generales. Por efecto contrario, si Fleitas gana la interna de la concertación, ¿puede sí ganarle al rival tradicional? Vamos a darle la primera victoria a la ciudadanía paraguaya en 30 años, Mario. Vamos a ganar nosotros. Vamos a ganar el 18. ¿Por qué? Porque la ciudadanía confía, el dirigente del partido apostó en mayoría a nuestro proyecto y también para abril del año que viene vamos a unir a toda la oposición. Tenemos la suficiente capacidad de sentarnos a buscar coincidencias, siempre con rectitud y firmeza, con todos los sectores de la oposición paraguaya, hoy que están alejados del proyecto Alegre. Nosotros vamos a de nuevo unir a diferentes actores, hoy precandidatos que se alejaron de la concertación. Creemos que tenemos las mayores posibilidades de nuevo traerles dentro de la concertación y todos juntos generar la alternancia el 30 de abril del 2023. Tipo los debates, que dicho sea paso no pudimos hacer porque vos sé que querías venir, pero otros no quieren debatir, no sé por qué. Me gustaría que te despidas estos 2 minutos que nos quedan ante esta cámara, diciéndole a la gente por qué tendrían que optar por la lista 22 este 18 de diciembre, doctor. Adelante. Y a cada uno de los ciudadanos paraguayos que va a tener después de 5 años la gran responsabilidad de ejercer su derecho al voto, a que instarles, a que apuesten a una alternativa nueva, una alternativa que ha demostrado con gestión a través de los cargos, de que se pueden hacer bien las cosas de los cargos públicos, y a una alternativa también que garantiza la unidad de toda la oposición paraguaya y garantiza la alternancia necesaria que tiene el pueblo paraguayo. Y también el único proyecto presidencial hoy entre 8 candidaturas que habla de las reformas, que se necesitan cambios estructurales en la República del Paraguay para que la clase política ya no dé o genere más decepciones a cada uno de los ciudadanos paraguayos que necesitan un país que también pueda cumplir en su derecho con cada paraguayo. Así es que, Mario, agradecido de nuevo contigo por esta oportunidad y bueno, a instar la participación y que apuesten a la verdadera renovación de la dirigencia nacional. ¿Por qué crees que no quiso Efraín debatir contigo? Y bueno, él está apostando a la desmovilización, él está apostando a la no participación porque se cree ganador y sin embargo se ha llevado una gran sorpresa, porque le vamos a ganar. Gracias, doctor Fleitas, por venir. Fuerza en la campaña, que es dura. Conozco lo que es, no hay casi hora de descanso, la familia tiene pocas horas para compartir con uno, pero es la vocación también y el deseo del cambio.
Gracias, doctor, por venir. El Paraguay lo merece. Gracias, Mario. Hugo Fleitas hoy nos planteaba concretamente lo que quiere hacer si llegara a ganar primero el 18 y luego en la general el año que viene. Es una opción. Un hombre joven, un hombre que ya tiene experiencia en el ejercicio del poder en su departamento y que ya ha sido conocido a nivel nacional. Usted tendrá la decisión, como siempre ocurre en democracia. Gracias por la sintonía. Buenas noches.